entonces ya pueden disponer. Ahí está, ahí empezó la grabación. Vale, entonces empezamos con nuestra unidad uno, diferenciación límites. Y vamos a empezar a ver qué dice nuestro pensamiento del día. ¿Se acuerdan en la escuela que hacíamos así? Profe, la máxima del día. Dios es amor. Ama a tu patria. Aquí madruga, Dios le ayuda. Esas eran nuestras máximas. Lo máximo era, pero no nos dábamos cuenta que afuera habían otras cosas más complejas. Bueno, ¿qué nos dice esto? Los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión. Está también esa frase que dice, el límite es el cielo. Entonces ahí significa que vamos a hacer, pero hasta lo que no pensamos que podríamos hacer de alguna forma. Entonces, con eso empezamos. Los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión. Cuando no saben qué poner, por ejemplo, en sus estados, entonces pueden usar esa máxima sin problemas. En un ratito, alguien quiere entrar. Ahí está. Traten de estar siempre a primera hora, ya les dije varias veces. Inclusive hoy empezamos 30 minutos tarde, igual más entran tarde. Bueno, entonces empezamos así. Los límites son primordiales en el desarrollo de la tecnología actual. Acá hay algo que hay que aclarar antes de empezar. Nosotros como el límite como tal no tanto utilizamos en la realidad, pero es la base fundamental para derivadas. Entonces, todo lo que está por detrás de derivadas descansa sobre los límites. Capaz nosotros decimos a veces también, a ver, ¿cuánto es el límite permitido cuando estamos no sé, manejando y miramos, por ejemplo, un auto nuevo y todo lo demás? Entonces, hasta cuánto nosotros podemos de alguna forma recorrer en cuanto a velocidad. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, decimos, a ver, yo no tengo límites para estas cuestiones, entonces eso significa que está abierto a toda posibilidad de poder realizar algo, por decir. Hay cosas que capaz si utilizamos como límite y en un sentido relativo. Para nosotros es, de alguna forma, una base científica para lo que es cálculo infinitesimal. De hecho, todo lo que nosotros tenemos como soporte en este momento se basaron en límites, cuando en verdad nadie le hacía caso en su momento, por decirlo. Donde nosotros usamos límites también muchas veces es esto. Y eso sí, todo el mundo experimentamos todos los días. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo sobre una ruta así lineal, así toda chuchi, todo lo que sea, pero nunca tenemos una garantía absoluta de que vamos a recorrer desde que empezamos hasta que terminamos sin ningún tipo digamos, de frenos. Y los frenos en este caso son o los baches o a veces son también estos que le decimos vulgarmente burro lomo o lomo de burro que le decimos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nos limitan cuando nosotros estamos yendo a algún lado. Y de hecho, cuando nosotros decimos también una función tiene o no tiene límite, lo que estamos diciendo es si efectivamente yo desde que salí de mi casa hasta donde me estaba yendo y llegué sin problemas en el sentido de que no nos encontramos con esas dos posibilidades. Inclusive también el semáforo podríamos decir que es un límite también. ¿Por qué? Porque nos vamos así súper rápido y a veces encontramos que está en rojo, entonces tenemos que parar. Entonces ahí también estamos usando límite. Y como les decía, la función tiene o no límite, eso implica si efectivamente hubo continuidad desde que, en este caso, la partícula que le decimos nosotros, desde que salió hasta que llegó a un punto determinado. Los límites son primordiales en el desarrollo de la tecnología actual. Sobre esta base se desarrolla la física como la conocemos hoy en día, la mecánica de fluidos, y su estudio ha sido posible o ha hecho posible la creación de aviones y represas. En múltiples aplicaciones de la ingeniería se parten del cálculo y derivadas para comprender problemas complejos como la resistencia de materiales. Dos conceptos muy importantes en la teoría del cálculo diferencial integral son el límite y la continuidad. Acabo de decirles, el límite entonces cuando nosotros estamos yendo a un lado y si fue continua. Eso significa que desde que salimos hasta que llegamos no tuvimos ningún tipo de obstáculos, por decirlo. Entonces, esas dos cuestiones son las que vamos a estudiar en esta primera parte. Límites de funciones. Y acá viene ya el tema de funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones, vamos a hacer una breve introducción porque límite, o sea, funciones nosotros dimos el semestre pasado en matemática 1. O sea, ustedes habrán dado con
el profe, la profe con quien estuvieron. Yo justito el semestre pasado no tuve matemática uno. El semestre antepasado, cuando empezamos con la pandemia, sí estaba en matemática uno y estaba en clases. Cuando me fui la primera clase y la segunda me estaba preparando para ir, ¡zas! Vino y se cerró todo. Nunca más me fui. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Y si nos acordamos más o menos, una función nos dice que es un modelo matemático, es un modelo predeterminado o un problema, un modelo, también le decimos determinístico. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando los valores para la X y voy teniendo los valores de la Y. Y trabajábamos siempre, y de hecho ahora también vamos a trabajar en el espacio bidimensional. Nosotros no abarcamos espacio tridimensional, creo que acá ya termina toda la parte de matemáticas luego para ustedes también. Bueno, a no ser que estén estudiando economía, ahí sí ya tendrían que avanzar un poco más. Bueno, entonces función es un modelo matemático y me decía la teoría que asigna un valor y un único valor de entrada para una salida. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, me decía, por decirlo, vamos a poner acá, y es igual a x más 2. Entonces, y es igual a x más 2. Estoy diciendo que y es mi variable dependiente y que la x es mi variable independiente. Los valores arbitrarios que vaya tomando x, entonces, ¿qué hará? Y va a ir cambiando también el valor de la y. A la x le decimos valores de entrada, usamos nuestro modelo de y igual a x más 2 y tenemos un valor de salida. Por ejemplo, arbitrariamente yo le asigno a x un 1, por ejemplo. Entonces, y es igual a x más 1, ¿cuánto me va a dar y? Y me va a dar 1 más 1, 2. Entonces, ese 2 es mi valor de salida. Ese y igual a x más 2 es como si fuera la máquina que me está diciendo algo. O sea, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, estamos produciendo algo y la materia prima que nosotros ingresamos es la X. Y voy a tener un producto finalizado cuando, obviamente, pasó por el proceso eh, de, de- de industrialización en este caso. Y la máquina, entonces, viene a ser ¿qué cosa? La máquina es mi modelo matemático. Entonces me dice, un valor de entrada, que es de la X, solamente tiene que tener un valor de salida. Y ahí más o menos se van a acordar de una función, por ejemplo, racional o que tiene raíces. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado menos 4 es igual a 2, entonces voy a tener x cuadrado es igual a 4. Yo quiero el valor de la x, entonces, ¿qué hacemos? Y elevamos a la raíz a 4, sacamos el cuadrado y le asignamos más menos. ¿Por qué? Porque sabemos que si es cuadrática la función y yo tengo positivo o negativo al elevar al cuadrado, me va a dar siempre positivo. Entonces, por eso es que le ponemos más menos. Ese más menos para nosotros no funciona en funciones. ¿Por qué? Porque para que sea función tiene que tener solamente un valor de salida. Y si yo estoy diciendo más menos 2, entonces tengo más 2 y tengo menos 2. Entonces tengo dos valores de salida. Esa no es una función. Y inclusive le decimos así, drásticamente, viola la definición de lo que sería una función. Y tenemos diferentes clases de funciones que nos pide también el programa para ver en la segunda parte. Tenemos la función lineal, que es la recta, la función cuadrática, que es la parábola, después tenemos las cúbicas, las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, etcétera. Cada una de esas funciones tiene un problema asociado a ella, excepto aquellas que son, por ejemplo, de funciones, en este caso lineal, y las polinómicas a partir de exponente 3. ¿Por qué? Porque exponente 2 tiene un problema, porque como es una parábola, tiene un vértice. Entonces no se extiende de infinito a infinito. En cambio, una recta o a partir de x al cubo, ahí sí se va a extender de infinito a infinito y no tiene ningún tipo de restricción. Eso seguramente estudiaron también en matemáticas uno porque tenemos funciones con dominio y recorrido que le llamábamos. ¿Por ahí se acuerdan algo? Era eso. Bueno, entonces, una función viene a ser un modelo matemático o una regla matemática que asigna un valor de entrada que le llamamos x o el conjunto de las x, que le llamamos dominio, y después cuando pasamos por ese modelo matemático, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un valor de salida.
Y ese valor de salida tiene que ser único para que sea una función. Y le decimos recorrido a ese numerito que salió ahí. Bueno, entonces vamos otra vez a lo que nos interesa, que es límite. Entonces, fíjense, en el cálculo a menudo desea conocerse el valor límite de una función a medida que la variable independiente, en este caso la x, se aproxima a un valor específico. Y lo que les decía, por ejemplo, yo tengo y es igual a x más 2. Entonces, fíjense este fx que tengo acá. Esta fx es lo mismo que yo diga y, porque la notación de funciones, ¿se acuerdan que era así? O sea, si yo tengo, por ejemplo, esto, y decíamos nosotros en matemática normal, y es igual a f de x. Esa era nuestra notación. Entonces, si mi límite me está diciendo que es f de x, en este caso, entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo entonces es de que esa función y x más 2, lo que voy a introducir acá, entonces va a ser x más 2. ¿Por qué? Porque fx es igual a y. ¿Y a qué era y? Y es igual a x más 1 o x más 2, no importa. Entonces, esa función yo voy a tener acá. ¿Qué es lo que hacemos rápida y sin ningún tipo de problemas? Si me está diciendo, por ejemplo, límite de x cuando tiende a 2, de x más 2, entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos, o sea, reemplazamos el valor de la x con ese 2 que estaba diciendo. Entonces, yo voy a decir 2 más 2, 4. Y esta L, entonces, viene a ser mi 4. Tengo que tener un valor resultante cuando hago esa valorización directa. En verdad, con límites no ocurre eso. Nosotros le sacamos el provecho en el sentido de que ya hacemos de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que hacer nosotros verdaderamente es lo que viene explicado más abajo. Y vamos a mirar. La notación del límite entonces es esta. Límite de x cuando tiende a de f de x es igual a L. Límite de x cuando tiende a de f de x es igual a L. Acuérdense de esta notación porque vamos a usar mucho después. Sirve para expresar los valores límites de una función, o sea, hasta dónde yo puedo aproximarme tan cerca a ese valor de hacia la derecha y de hacia la izquierda. Se lee el límite de f de x a medida que x se aproxima al valor de a, que es igual a L. O sea, acá me está diciendo en palabras cómo tengo que leer esta expresión. Cuando se investiga un límite, en realidad se está preguntando si f de x se acerca a un valor específico L a medida que el valor de x se aproxima más y más hacia a. Y eso vamos a entender enseguida con un grafiquito que está acá. Se dispone de varios procedimientos para determinar el límite. La tentación nos lleva a sustituir simplemente el valor de x igual a en f y a determinar f de a. En verdad se trata de una forma válida de determinar el límite de muchas funciones, pero no de todas. ¿Y por qué me dice así? Porque así como ya les dije al principio, hay funciones que son muy especiales o que tienen una naturaleza restringida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una función tangente. ¿Qué pasa con tangente? Tangente no está, por ejemplo, no tiene valor en algunos tramos. Por ejemplo, cuando es 90 grados, cuando es 270 grados. Si ustedes ponen tangente de 90 en la calculadora, directamente les va a dar error. ¿Por qué? Porque hay una recta que le llamamos una recta asíntota. Significa que si yo tengo una curva generada por una función, entonces me está diciendo que no puede pasar ese umbral, por decirlo de alguna forma. O, por ejemplo, seno y coseno también. Seno, ¿qué ocurre con ella? Seno se va de infinito a infinito sobre el eje X, pero solamente se da entre 1 y menos 1 en relación al eje vertical en el plano cartesiano. Entonces, fíjense la limitación que tienen estas funciones, que son funciones trigonométricas. Otra función que nos da mucho dolor de cabeza es la función racional. ¿Qué es la función racional? Cuando tengo numerador y denominador, ¿qué ocurre en ese caso? Y tengo que cuidar de que mi denominador no me dé igual a 0. Si yo digo, por ejemplo, por decirles, mi función me dice f de x es igual a 1 sobre x menos 2. 1 sobre x menos 2. X menos 2 viene a ser mi denominador. Entonces, ¿qué valor no puede tomar x?
porque me va a dar indeterminado. ¿Por qué? Porque está en el denominador y no puede tomar valor 2. Entonces tenemos que decir x menos 2 es diferente a 0. Despejamos x, entonces decimos x es diferente a menos 2. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Y que está ocurriendo que yo ya estoy condicionando porque ya me doy cuenta antes de que proceda a realizar algo, por decirlo. También ocurre mucho eso con muchas cosas que nosotros usamos normalmente. Creo que ya más o menos había indicado también la vez pasada. Por ejemplo, vamos a suponer ustedes tienen su celular y el celular tienen que cargar batería, obviamente, y la batería funciona en forma limitada. Fíjense que ese es un límite también. ¿Por qué? Porque me dice, por ejemplo, si yo cargo toda la noche y si no soy de tocar mucho el celular, en el día, no sé, autosuficiencia puede tener por lo menos, no sé, mediodía, por decirlo. Ese es un límite. ¿Se dan cuenta? Hasta 4, hasta 5 horas puede retener la batería que está teniendo de alguna forma. Entonces, fíjense, ese es algo que nosotros usamos todo el tiempo. También, si yo tengo dinero depositado en alguna cuenta y tengo tarjeta de débito, entonces ese con más razón tiene un límite también. ¿Y qué va a ocurrir si ya no hay depósito en cuenta? Y entonces la tarjeta me va a dar directamente un error cuando yo me voy al cajero. Si no te va a decir, lo sentimos mucho, ya no cuenta con depósitos o con cuenta o lo que sea, o su cuenta no posee suficiente dinero para, no sé, realizarse esta transacción, les dice. Ese es un límite. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, van a lavar la ropa. Entonces, ¿qué ocurre con el lavarropas? El lavarropas tiene una capacidad de soporte, por decirlo. O sea, le dice, por ejemplo, tiene una capacidad de 5 kilos, o de 8 kilos, o de 12 kilos. ¿Y ustedes qué hacen? Y entonces, si quieren que esa máquina funcione mucho tiempo, entonces van a realizar ese calculito de, o inclusive hay gente más detallista y más histérica, y que inclusive antes de mandar su conjunto de ropa sucia al lavarropa, entonces está pesando para que no pase la capacidad que dice la máquina en este caso. Y ese también es una función y es también un límite. Por eso es que si vamos dando más ejemplos y más ejemplos, vamos a ver de que todo lo que nosotros al fin y al cabo estamos haciendo con nuestra vida está arreglada con límites y con funciones, los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces por eso me decía no todas. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones que tienen características muy especiales. Las exponenciales, las logarítmicas, esas todas tienen problemas, por decirlo. Son muy problemáticas esas funciones que le decimos funciones trascendentales. Las funciones que ya empieza a tener características diferentes o propiedades diferentes, entonces ya le decimos trascendentales. Un método que puede aplicarse consiste en sustituir los valores de la variable independiente en la función, en tanto se observa el comportamiento de y. Porque acuérdense que f de x es y, a medida que el valor de x va aproximándose más y más hacia a. Un aspecto importante de este procedimiento es que el valor de la función se observa conforme el valor de a se aproxima desde ambos lados de a. Yo tengo dos direcciones en las cuales puedo acercarme en relación a un punto. Por ejemplo, mi punto es un número 2, mi x es un número 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a aproximar hacia la izquierda. Y de hacia la izquierda, ¿cuáles son los valores cercanos a 2 pero que no llegan a ser 2? Y van a ser ahí 1.9, 1.99, 1.999, 1.99999, así infinitos 9. Entonces, fíjense que esos son valores que tenemos hacia la izquierda de A y que se aproxima cada vez más, pero los decimales, en este caso que son infinitos, no logra que nosotros podamos estar ahí con 2 y casarnos con el 2. Después, eso es hacia la izquierda. Y hacia la derecha, ¿qué podemos aproximar? Y si mi número siempre es 2, entonces, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener entonces 2.01, 2.001, 2.00001 y así sucesivamente. Entonces ya es mayor a 2, pero no deja de ser 2, pero tampoco es 2. Entonces suena como medio rarito, pero así es en verdad que hacemos esto. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a decir que tiene límite esa función cuando encuentro que en la tabla de valores, todas las veces que yo estoy acercando en estos números, me da un valor de salida
similar. Fíjense esa función que les decía, x más 2. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de la x, entonces voy a poner yo 1.9. 1.9 más 2, ¿cuánto me da? 3.9. 1.99 más 2 y me va a dar 2.99. 3.99. Y si yo hacía directamente mi cálculo, entonces iba a tener límite de x cuando x tiende a 2 de x más 2, entonces voy a tener 2 más 2, 4. Y fíjense que ese 4 es mi valor L que me está diciendo en la anotación. Y hacia la izquierda, entonces yo voy a tener valores muy cercanos a 4. 3.9, 3.99 y así. Y del otro lado también voy a tener así, voy a tener 4.01 con 4.001 y así sucesivamente. Bueno, y nos dice más acá, eso que acabo de decirles, si de los dos lados cuando aproximamos el valor de salida me da lo mismo a ese 4 exacto que yo tenía cuando hacía directamente mi sustitución, entonces ahí yo digo que la función tiene límite. La notación límite de x cuando tiende a positivo de f de x representa el límite de f de x cuando x se aproxima hacia a desde la derecha y le decimos límite por la derecha. O sea, cuando está el punto y nosotros acercamos de hacia la derecha hacia el punto o desde arriba. En este caso, nosotros no vamos a poder hacer desde arriba. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano. Y en el plano hacia arriba significa y. No tenemos otra posibilidad. Si estábamos en X, Y, Z, ahí sí podía hacer desde arriba y desde abajo. Si el valor de la función se aproxima al mismo número L conforme X se acerca hacia A desde ambas direcciones, entonces el límite es igual a L. Y hay una definición que vamos a ver enseguida. Esto se expresa con mayor precisión como sigue. Y fíjense acá, y acuérdense de esto, por favor. Prueba de la existencia de un límite. Si yo acerco al límite alrededor de un punto de hacia la izquierda y me da un número L y acerco de hacia la derecha en positivo y también me da L, entonces el límite existe. Y ahí dejamos de hacer entonces esa prueba de izquierda y de derecha, que le decimos límites direccionales o límites bidireccionales también le decimos. Y entonces nos quedamos con eso que es lo que nosotros rápidamente hacemos sin ningún tipo de problemas, hasta que se presenta el problema. Entonces me dice, límite de x cuando tiende a, o se extiende a A de f de x igual a L. Esto es entonces lo que me da en verdad el nacimiento al límite. No es ese reemplazo directo que nosotros hacemos. O en todo caso, si yo hago ese reemplazo exacto o directo por decirlo, tengo que saber que por atrás o por detrás estas teorías están dadas por decirlo. Yo no estoy en ausencia de esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que le dio nacimiento a este límite fueron estos. Este que es hombre y este que es mujer. Entonces, este es el hijo de esas dos parejitas que ahí están. Bueno, si los valores límites de f de x son diferentes cuando x se aproxima a desde ambas direcciones, entonces la función no se aproxima a un límite conforme x se acerca hacia a. Este es cuando viola esa prueba de existencia. Y fíjense acá la tablita que les había dicho. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo me dice, a fin de determinar el límite de x al cubo cuando x tiende a 2, si es que existe, construyamos una tabla de valores supuestos para x y los valores correspondientes para y. Siempre que yo vea ahí f de x, le voy a llamar y para que se acuerden. Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces yo pongo, por ejemplo, y es igual a, no sé, a la x. Y ustedes dicen, pero a mí me pide acá f de x, yo tengo acá y. Y tiene que acordarse que es lo mismo. ¿Por qué? Porque sí, tiene que acordarse. Y no le voy a pasar vergüenza enfrente a todos. Bueno, solución. La tabla de abajo contiene estos valores. Adviértase que el valor x igual a 2 ha sido aproximado desde la izquierda y la derecha y desde una y otra dirección. F de x se acerca al mismo valor 8. ¿Por qué yo sabía que tenía que ser 8? Porque si hago mi reemplazo directo, acá me dice límite de x cuando tiene 2 de x al cubo. Entonces yo voy a poner es igual. Reemplazo mi x, que es 2, 2 al cubo. Entonces, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces yo ya sé que el valor que va a salir para la i va a ser 8. Y ahí tenemos la tablita que les dije cómo aproximamos. Aproximación de x igual a 2 desde la izquierda. 1, 1,5, 1,9,
1,95, 1,99, 1,95, 1,9999. Fíjense que cuando yo más lejos estoy del 2, entonces mis valores son todavía chicos y no llegan a ser 8. Pero después, cuando más me aproximo al 2, sin que sea 2, entonces estoy viendo de que ya tengo 8 prácticamente. Ya tengo 8 en verdad si hago mi redondeo en estos 3 que tengo acá. Acá me está dando estos números para que yo me dé cuenta en qué momento yo estoy acercándome más y más al número de salida que era 8. Y entonces, cuando más cerca estoy del 2, pero en infinitesimal, infinitesimal significa que tengo fija la parte entera y lo que voy haciendo que vaya creciendo sean los decimales. Eso significa un infinitésimo. Cuando más cerca estoy de alguien o de algo, pero en forma de decimales. Aproximación de x desde la derecha. Entonces ahí, ¿qué vamos a decir? Desde hacia la derecha. De hacia la derecha nosotros tenemos 2, 3, 4 y así. Entonces nos aproximamos un poco más largo, que es 3, 27, 2,5 tanto, 2,1 tanto, 2, tanto, 8. Y fíjense que a partir que yo empiezo a usar 2, que son números cercanos a 2, entonces me va dando ese valor de salida que era 8. 8. Cuando más le pongo más cerca del 2, entonces tengo 8,1, más decimales 8,0, inclusive acá ya me da 8. Más decimales, entonces me da con más razón 8. Si hacía este me iba a dar 8,1. ¿Por qué? Porque el 6 le redondea al 0. Pero en este caso, cuando más me voy acercando, o sea, más me voy alejando del 2, pero sin que me aleje de ese rango de 2 y tanto, se me va a dar el mismo valor. Cuando yo encuentro entonces, en este caso, que son los 3 que veo acá, los 3 últimos, me da casi 8. Eso significa que entonces, ese límite del límite de x cuando tiende a 2 de x al cubo me va a dar 8. ¿Por qué? Porque encuentro que al redondear ya me da 8. Y ahí tienen, fíjense, de hacia la derecha, de hacia la izquierda, me da el mismo valor. Entonces yo digo que el límite de x cuando tiende a 2 de x al cubo es igual a 8. Y en forma gráfica es así. Este es para igual a x al cubo. Así. Si era una función cúbica, entonces, ¿cómo seguiría la curva en este caso? Iba a ser simétrica a este, significa que es el mismo contorno, pero se va a dar la vuelta en el tercer cuadrante. Este va a bajar así va a bajar. Si era la función cúbica, habrán visto la vez pasada en matemática 1 cuando estaban estudiando, así. Yo había hecho matemática 1 con GeoGebra o con uno que se llama algo de dibujo en inglés, y entonces ponemos nomás nosotros igual a x al cubo y me hace el contorno sin ningún problema. Bueno, a ver, en este caso nosotros nuestra consideración era con el punto 2 y acá está el 2, fíjense, me acerco de hacia la izquierda y me acerco de hacia la derecha y esto que tengo acá es lo que tengo en la tabla, ¿sí? Entonces, diferentes números que tenía ahí en la tabla, que son estos, me van dando entonces mi número de salida. Fíjense que me dice acá que si es 2, entonces exactamente mi valor de salida es 8. Y ese 8, ¿qué significa? Que yo tenía también valores cercanos al 8 de hacia arriba y de hacia abajo. En la tabla habíamos visto eso. Que cuando más me alejo del número principal que es 2, entonces voy a tener menos también acá. Y si más me aproximo de hacia la derecha, entonces cada vez que va creciendo, este va a alejarse mucho más de este 8 que tenemos acá. Bueno, esa es la teoría para esto. Nosotros no vamos a analizar así como si fuera que estamos estudiando matemáticas. Lo que ustedes tienen que acordarse es que cuando estoy haciendo un ejercicio del límite, lo que estoy haciendo es acercarme de hacia la derecha, de hacia la izquierda, y entonces yo uso solamente un valor puntual y ese valor puntual me va a decir tanto. Ese 8 entonces está acá. Cuando yo uso un límite, cuando me interesa saber, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos una curva. Ustedes están en temas de administración y de economía. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una curva de precios o de inflación o de compras o de ventas o lo que sea. Entonces, yo puedo caracterizar en cualquier parte a la curva que ya tengo ahí como un resultado de actividades que estamos realizando y quiero saber o quiero de alguna forma analizar un escenario posible para
tal o cual punto que yo tengo dentro del gráfico. Obviamente necesitaría no solamente el gráfico, sino necesitaría también la base que le dio origen a esa gráfica para ver qué ocurre. Si esta es un gráfico dinámico, entonces yo le saco un numerito o le pongo otro numerito o aumento o disminuyo, entonces voy viendo cómo se va comportando esta tablita, o sea, esta curva en este caso. Y eso entonces, ¿para qué me sirve? Para ver diferentes escenarios que pueden acarrear un evento cualquiera ante un mercado así, o tranquilo, o en zozobra, o lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando ya estamos trabajando en algún lado. Con más razón si estamos haciendo investigaciones. La mayoría de ustedes aquí se van a ir a lo práctico, no van a ir a hacer investigaciones. Sería muy conveniente que por lo menos uno de ustedes se dediquen a hacer investigaciones. ¿Qué es lo que hacen esas investigaciones? Y justamente nosotros empezamos a ver la validez que tiene un modelo o una regla matemática que construimos a partir de un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque ese igual a x más 2, igual a x más 2, igual a x más 2, atiendan. Y está elevado a la primera. X también está elevado a la primera. Entonces significa que es una recta. Entonces, si es una recta, ¿qué ocurre? Tengo dos variables nada más. Yo puedo, por ejemplo, caracterizar ahorro e ingreso. Entonces, mi y va a ser mi ahorro y la x va a ser mi ingreso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la x es la independiente. Lo que nosotros podemos manipular. Manipular significa que yo puedo cambiar los valores en forma arbitraria o de acuerdo a algo, a una realidad que yo estoy viviendo, por decirlo. Y entonces la otra variable, que es la y, entonces, ¿qué va a ocurrir con ella? Y se va a ajustar a lo que nosotros le estamos manipulando a la x. Entonces, eso de ahorro con ingreso es una situación. Si yo digo, por ejemplo, y es igual a x más 2, entonces significa que yo ya tuve un conjunto de datos y ese conjunto de datos me permitió sacar ese modelo. Y a partir que tengo yo ese modelo, entonces empiezo a jugar con los números, así como acabo de decirles. Eso es una función y es un límite. Y que de alguna forma, a veces también vemos mucho que nos dicen con el COVID, por ejemplo, al principio era así. Según la curva va a ocurrir tal cosa. Entonces veíamos ahí. En tal situación esto es así. Si pues un ambiente así tranquilo, ideal, sería esto, pero en forma catastrófica es así. Entonces, obviamente, alguien tuvo que haber nutrido, por decirlo, con datos a esa curva que yo estoy presentando y le voy cambiando los números para ver cómo sería el resultado, el impacto que podría tener algo en la vida o en la economía o en la parte social o lo que sea. Entonces, para eso es que se hacen estas investigaciones. Si quieren, pueden hacer ustedes, tienen todas las capacidades y habilidades para poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nomás cuando estamos también estudiando muchas veces administración o, por ejemplo, marketing y cosas así, entonces más nos vamos por otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo de afuera, por decirlo. Pero adentro yo puedo hacer ese tipo de proyecciones y presentar y hacer que sea interesante, por decirlo. Bueno, acá terminamos la parte teórica. No sé si quieren consultarme algo hasta acá. Es la única vez que vamos a hablar mucho así y que les voy a presentar teorías. Obviamente, ya les dije también la vez pasada, un poquitito de teoría, entender un poco qué hay detrás y después ya nos vamos a lo que nos interesa. No sé, algo que quieran agregar, chicos, les escucho. No, profe. O No, seguimos, ustedes profe, está me van todo a muy decir. claro hasta ahora. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Voy a anotar un ratito, Sofía Prieto, un punto, perfecto, gracias. Ya les veo ahí todo el mundo queriendo hablar después. No se me queden ahí dormidos, por favor. Así que estén atentos. En cualquier momento les voy a decir, fulanito, ¿qué es esto? Y ahí les voy a cachar si están haciendo así, se están haciendo los vivitos. Bueno, propiedad de los límites. Y acá acuérdense para siempre de ahora en adelante. El límite de una constante es la constante. El límite de una constante es la constante. ¿Significa eso qué? Si yo tengo, por ejemplo, me dice límite de x cuando tiende a 2. Así, tiende a 2.
Y me dice acá que es igual a, y le voy a poner un número así bueno para que se acuerden para siempre, 69. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto es el límite de x cuando tiende a 2 de 69? Y ahí yo no tengo ninguna variable x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo digo y me quedo ahí en blanco. ¿Y qué es lo que voy a hacer si no voy a poder reemplazar la x porque no hay ahí? Y ahí entonces viene la luz en colores y les dice que el límite de una constante, constante significa cualquier valor real. Cualquier valor real significa que puede darme enteros, negativos, decimales, fracciones, todo lo que quieran ustedes hacer. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Y me va a dar la constante, 69. Vamos a suponer, yo le pongo números así más raros. Por ejemplo, le pongo límite de pi. Entonces, ¿qué viene a ser pi? Y pi viene a ser 3,14, tanto, 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 tanto. ¿Qué es para mí pi en este momento? Si la variable que vamos a considerar es x y yo no tengo x ahí y también es una constante entonces el límite de pi cuando x tiende a 2 es pi. No me vayan a poner después 2 pi más. ¿Por qué? Porque acuérdense que si me dice tanta variable se tiende a tanto, entonces si no aparece ahí no pueden hacer nada nada pueden hacer. Nada lo olvídense para siempre de otras situaciones. Bueno, después vamos otra vez aquí. El límite de una constante y me dice si la función y es igual a c, donde c es real, entonces puede ser positivo, negativo, decimal, fracción, lo que se les antoje. Y me dice acá, el límite cuando tiende x a de una constante es la constante. Y acá tengo un ejemplo. Esto ustedes van a entender y ya tienen en su Classroom, pueden mirar después otra vez. Si, por ejemplo, a veces no quieren hacer nada en sus casas porque son ateos, entonces le van a decir a su mamá y a su papá. Y yo tengo que estudiar mucho porque tengo mucho para ver, entonces se sientan a mirar esto. Segurísimo, un sábado a la noche van a sentarse a mirar. Yo sé que sí. Banana, profe. Se puede. Así que, por favor, hágame caso. Bueno, el límite de una función elevada a la n, donde n puede ser indistinto, o sea, puede ser fracción, puede ser negativo. Lo que tienen que acordarse es que si es negativo, por ejemplo, mi n, entonces me está indicando de que ese numerito está abajo. O sea, ¿qué significa que esté abajo? Si yo tengo, por ejemplo, acá les voy a poner, este es mi pizarrón. Si yo pongo, por ejemplo, entonces por decirlo, voy a poner x elevado a la menos 2. ¿Qué me está indicando este x igual a menos 2? Si yo quiero ser más correcto, por decirlo, entonces voy a reescribir el límite con la función. Entonces voy a decir, acá me está queriendo decir que entonces yo tengo, ¿cuánto? Y tengo esto, 1 sobre x al cuadrado. Cualquier exponente negativo que nosotros veamos por ahí, entonces eso me está indicando de que está abajo. Y esto se van a acordar de álgebra normal, ¿verdad? Si yo tengo entonces x elevado a un número negativo, entonces eso me está indicando que en verdad tengo en el denominador esa expresión, por decirlo. Puede ser positivo, si es positivo es directo, obviamente. Bueno, entonces vamos otra vez acá. Si tengo entonces una función y esa función está elevado a la n, tengo y es igual a x a la cuarta. Entonces, donde n es un entero positivo, puede ser también negativo, pero el negativo ya sabemos qué significa. Y entonces tengo acá, me dice, límite de x cuando tienda a de x a la n, ¿qué hacemos? Y reemplazamos nuestra x y elevamos la potencia que nos indica. Y fíjense acá, es el ejemplo que habíamos visto también en forma gráfica. Límite de x cuando tiende a 2 de x al cubo, reemplazamos la x con 2 y elevamos al cubo y tenemos 8. Eso ya sabemos todo, obviamente tenemos que ver la parte teórica. Alguien alguna vez se mató haciendo esto y entonces nos quiere también joder un sábado a la tarde. Bueno, el límite de una constante multiplicada por una función me dice la regla que yo puedo sacar afuera la constante y le aplico el límite a la función en la variable que me está indicando. Acá también tienen que saber algo, chicos y chicas. No siempre yo puedo poner X también. Yo puedo poner, por ejemplo, H
puedo poner una T, puedo poner cualquier letra. Nosotros nomás no estamos muy acostumbrados a hacer siempre, en un rato voy a anotar a Carlos Villamayor. Estoy anotando, tengo acá yo soy muy puntilloso en esas cosas, ya les dije luego cómo les voy a atender. Ustedes me responden y yo voy a ser sus amigos. Me joden y yo no les conozco. Bueno, entonces, si tengo una constante multiplicada por una función, ¿cuándo yo voy a saber que es una constante y que es una función? Y voy a saber que es una constante cuando no tiene nada que ver o no tiene la variable que estamos considerando. Así como les dije, yo puedo tener también en vez de la x una t. Entonces, donde aparezca una t, yo voy a reemplazar. Si yo digo límite de x cuando tiende a t y acá no tengo nada de t, entonces obviamente va a ser el límite de una constante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una constante por una función, sacamos la constante y aplicamos límite a la función. Y acá tengo un ejemplo, 5x al cubo. 5 no tiene nada que ver con la x, entonces sacamos afuera, ¿sí? Y ahí le aplicamos límite a la expresión que queda. Y después multiplicamos finalmente esa constante por el número que reemplazamos en el límite y si hay exponente, entonces con el exponente. ¿Sí? Este que iba a pasar si yo tenía límite de x cuando tiende a 2 y solo tenía 5. Entonces iba a ser, su límite iba a ser 5. ¿Por qué? Porque iba a ser una constante. Porque a veces también, ¿qué ocurre? Ustedes miran esto, 5x al cubo y les dice aplicar propiedad. Y le quieren aplicar propiedad al 5 y a la x como si fuera un producto. Y la propiedad me está diciendo que si yo tengo una constante con una función, saco afuera. Y ahí empiezo a hacer mi límite. Bueno, a ver, seguimos. Ya está eso. Límite de una suma. Yo puedo tener varios sumandos o varios minuendos y sustraendos y yo puedo sacar o puedo aplicar límite a cada una de ellas, a cada parte de la operación que me indica. Acá tengo una función, otra función. Tengo, por ejemplo, no sé, por decirles. Bueno, acá luego está el ejemplo. La f de x es x al cubo y la g de x es x. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Y la teoría me dice que yo puedo distribuir el límite para cada una de ellas. Y eso es lo que hago. Este con este más este con este. Fíjense acá el ejemplo. Tengo dos funciones y sacamos entonces en dos límites. Si tengo tres, en tres límites. Si tengo cuatro, en cuatro límites. Y así. Producto, dos funciones, un producto, puedo sacar en dos límites y con lo que me indica la expresión de la función. Fíjense acá, x cuadrado más 1 es mi f de x y x menos 1 es mi g. ¿Qué hacemos acá? Sacamos afuera. Fíjense acá también algo, ¿sí? Yo puedo también en algunos casos simplificar la expresión y de hecho este ejemplo era justamente para eso también. Yo puedo hacer límite de x cuando tienda a 2 de x más 1 por límite de x menos 1 cuando x tiende a 2. Pero también yo puedo simplificar ya la expresión de adentro, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Y se hizo una distributiva. Y al tener la distributiva, después podemos simplificar en el sentido de sumar términos semejantes. Entonces se convierte en toda esta expresión. Y ahí entonces yo ya puedo sacar para todos. Inclusive, fíjense algo acá. Si yo voy a ser más puntilloso, inclusive que voy a tener que hacer y voy a tener que distribuir también el límite para cada uno de estos sumandos si le llamo sumando, porque tengo un negativo también. En verdad, algebraicamente, no existe la resta, existe la suma como tal y la resta es un caso especial de la suma. Entonces, por eso es que muchas veces algebraicamente nosotros representamos solo con el positivo, pero nosotros sabemos que también me puede generar un número negativo. Bueno, ahí vamos. Límite del cociente. Entonces me dice límite, acá tengo numerador, denominador, puedo sacar en dos límites numerador y denominador, siempre y cuando la parte del denominador o la función del denominador sea diferente a cero. En algunos casos también me quiere solo joder y por ejemplo me dice acá x al cubo y abajo por ejemplo tengo x. Entonces no hace falta hacer el límite de x al cubo, límite de x. Yo puedo ya hacer la operación adentro y voy a simplificar. Entonces tengo x al cubo dividido x me da x al cuadrado. Entonces directo yo trabajo solamente con x al cuadrado. Ya se queda ahí.
Nadie les va a decir esto está mal. Yo jamás podría decirles está mal si ustedes hacen mucho más rápido, porque a veces, ¿qué ocurre? Que somos diferentes cabezas. Hay cabezas que son más rápidas y hay otras cabezas que de repente le cuesta un poquitito más por decirlo. Entonces, si el otro hace en 2 pasos lo que la otra hace en 5 pasos y le da el mismo resultado, ¿cómo yo puedo decirte, no me gusta esto, no tenés que hacer así? No, jamás. Yo me quiero ir al cielo y gracias a ustedes me voy a ir. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya perdí hace rato el cielo. Demasiado mal o me porto. No, señor, no es cierto. Bueno, si tengo una función elevada a una potencia, el límite, la función está elevada a una potencia. Entonces me dice la propiedad que yo puedo entonces hacer qué cosa. Todo el límite con su función yo puedo elevar a la misma potencia que me dice el, la función. Y fíjense acá, me dice límite de x cuadrado menos 1 está elevado al cubo. Entonces, ¿qué pasó acá? Ponemos todo el límite con su argumento, por decirlo de alguna forma, y elevamos al cubo. Hacemos la operación del límite adentro y al final, entonces, resolvemos nuestro exponente que nos indica acá. Y ahí tenemos. Límites de funciones trigonométricas. Y es la misma historia. O sea, lo que va a pasar acá es que los ángulos o los argumentos de las funciones, entonces va a representarme la variable que estoy considerando. Fíjense un poco algo acá. Si yo les digo, por ejemplo, límite de x cuando tiende a 2 de seno de t es igual. ¿Qué va a ser ahí entonces mi límite? Límite de x cuando tiende a, bueno, voy a poner acá un ángulo, 90 grados. Límite de x cuando tiende a 90 de seno de t. ¿Cuánto va a ser mi límite entonces? Nuestra variable era x y yo estoy considerando acá t. Entonces, esto es una constante. Entonces me va a dar seno de t otra vez. No voy a poder hacer nada. Tienen que esas cositas. Coseno también puedo hacer así, tangente también. Acá hay algunos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, el límite de x por coseno de x, entonces saco en dos paréntesis y le aplico entonces a cada uno. Acá fíjense un poco algo. X tiende a pi, me dice. Entonces, donde aparece x es pi. Y por coseno de pi, y coseno de pi es menos 1. Más por menos, menos pi. Sería esto. Límites especiales que, no sé, por ahí aparecen de algún lado, entonces tienen que saber esto. El límite de x cuando tiende a 0, una función racional de seno de x sobre x es igual a 1. Esta es una regla que se demuestra. Se demuestra esto y me sale así. Nosotros no hacemos demostraciones ni nada de eso. Y el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre x igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a querer hacer en estas condiciones es reemplazar la x con 0, la x con 0. Pero ¿qué pasa? Mi 0 acá hace que sea indeterminada toda la expresión. Pero había sido no era cierto. Este se llaman límites al infinito muchas veces, o límites en paridad también se le dice. Y esto también. Si yo hacía directo mi reemplazo, coseno de 0 me da 1, pero x, si yo voy a reemplazar, me va a dar 0. 1 sobre 0, entonces ya está indeterminado, pero son límites especiales, así como me dice. Bueno, ahora sí empezamos entonces con nuestros ejercicios. Algunos vamos a hacer, obviamente, otros no. Entonces voy a poner así. Y no quiero usar pizarra porque en la pizarra sale muy feo. Entonces vamos a hacer así. Si les gusta, seguimos con esto. Si no, hacemos por la pizarra sin problemas. Ven los dos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, ok. Voy a agrandar un poco más para que podamos ver mejor. Así. Ustedes hacen a mano. Ustedes no vayan a complicarse con esto porque no hace falta. En el día del examen ustedes van a rendir a mano, no van a hacer así. Si por ahí quieren hacer porque le encuentran práctico, hagan. Pero es medio complicado al principio trabajar con esto, que es editor de ecuaciones de Word. Por ahí algunos le conocen, ya les va a ser familiar. Lo que hace este editor es que, por ejemplo, cuando yo pongo el igual, se queda igualito ahí la raya donde tiene que estar. Si yo hago en Word normal, esto no ocurre. Y es muy feo cuando hacemos algo que tenga que ver con matemáticas
y vemos que está todo desastroso de la parte de la ropa de matemáticas. Bueno, entonces a ver, ¿qué me dice el número 1? Calcula los siguientes límites y ahí me dice aplicando propiedades. Este material ustedes ya tienen. Fíjense, aplicando propiedades. Entonces el primero me dice límite de x al cubo cuando x tiende a 2 está ahí. Entonces yo tengo que acordarme qué propiedad voy a aplicar acá. No tengo constante, entonces no puedo sacar afuera. Lo que tengo es un exponente, entonces me decía la regla que yo puedo elevar toda la expresión del límite con la función y después elevar al cubo. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces va a ser así. Voy a poner así, así, y ahí entonces voy a escribir mi límite. Voy a poner en un paréntesis o en un corchete. Acá me convendría hacer en un corchete. ¿Por qué? Porque voy a usar después paréntesis. Entonces mi corchete está aquí. Este es mi corchete. Y ahí entonces escribimos el límite adentro. Entonces adentro está mi límite. Este es el límite, límite. Y fíjense cómo directo ya me va dando la forma que yo necesito, por decirlo. Así. X tiende a 2. X tiende a 2. Lleva más tiempo, pero también saben, si ustedes, y inclusive ya les dije la vez pasada, síganme haciendo también a mano. No vayan a mirar así y se quedan ahí sin hacer nada. Hagan a mano, vayan siguiéndome. Entonces, fíjense, esta era la propiedad que me decía de cuando teníamos exponente, que yo puedo entonces hacer qué cosa, toda la expresión del límite con la función, entonces yo puedo sin problema hacer así. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Para terminar con el resultado. Y ahí voy a hacer el límite que me está indicando adentro. O sea, me dice, límite de x cuando tiende a 2 de x. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí a la x con 2. Acá ya no hay números, nada puedo hacer. Entonces, directamente hago eso. Entonces, pongo así, otra vez. Y entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener entonces toda esta expresión, que va a ser ¿cuánto? Y va a ser x, que va a ser 2, y elevamos al cuadrado, al cubo en este caso. Así. Ahí está. Entonces, hacemos este límite que me indica acá que es 2 y elevamos al cubo. ¿Y cuánto me da esto? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Me van a poner así 2 por 3, 6 más, porque me muero así en seco. Bueno, entonces esa es la propiedad para esta primera parte. Si hay problemas, me avisan, por favor. La siguiente me dice así. Límite, límite, cuando, ¿qué cosa? X tiende a menos 1. Profe, X, sí, em, o sea, sí o sí hay que, a ver un poco, hay que poner en corchete la segunda expresión. O sea, no puedo poner directo nomás dos con puedes poner con un paréntesis sin problema. O pones directo 2 al cubo. Nadie directo te se va a puede decir, nadie te va a decir nada. No, para nada. poner, ok, ya, ya. Sin problemas. No compliquen ustedes porque ya es suficiente así. Ya les dije un sábado a la tarde y otra vez así. No, este tiene que ser así. No, así tiene que ser. Así seguramente escuchaban en clases cuando estaban teniendo ahí. Entonces, a ver, ¿qué vamos a aplicar acá? Tengo una suma, entonces voy a aplicar ¿qué cosa? Y voy a aplicar una suma para cada una de ellas. O sea, para cada término le aplico su límite. Entonces voy a tener así. Fíjense, límite de este, cerramos este aquí, más y el otro límite. Voy a ver si puedo sacar de acá. A veces es más rápido que cargar. Ahí, este con este. Acá me falta su menos 1. Acá era tiende a menos 1. Acá era tiende a menos 1. Así. Y ahí entonces le pongo al otro. Así, tiende a menos 1. Y entonces este tengo así. Así. Este saco de acá. No voy a poder sacar porque está, me tomó de la primera parte, pero este es lo que yo veo acá. Después le voy a poner bien esto para subir en la clase. Entonces me dice límite de x cuando tiende a menos 1 de 5x cuadrado más límite de x cuando tiende a menos 1 de 3. Entonces, ¿cómo continuamos acá? Puedo hacer también, como veo que acá hay una constante, entonces podría ser también esa propiedad de constante que nos decía sacar la constante afuera y aplicar límite después. Entonces, insertar, nos vamos acá
ecuación. ¿Trabajaron alguna vez con este? No, profe. Ven que es lindo y había sido así se hacían los materiales también. Así como les dije, para cargar es una locura, pero se puede, se puede. Yo tengo muchos materiales de todas las materias que enseño, pues enseño varias materias de matemáticas y todas son así, todo directito, así, todo membrana. Bueno, entonces acá, ¿qué sacamos afuera? Sacamos afuera el 5 y adentro entonces me va a quedar ¿cuánto? Y la x al cuadrado que tenemos ahí. X al cuadrado. X al cuadrado, así. Más, y en el otro no tengo nada para hacer. O sea, sí tengo también para hacer porque voy a sacar también el 3 afuera. Así. Y ahí le aplicamos el límite al otro. Profe, el 5 se saca porque o si no va a ser una constante, ¿verdad? Porque es una constante, no es que Una va a ser. constante. Ah, ya. Es una constante. Es una constante. Sí, señor. Y que nos decía que si teníamos una constante por la función, entonces la constante puede salir afuera. Vamos a suponer una idea acá. Vamos a suponer que acá, por ejemplo, no tenía nada. Tenía x nada más. Yo ya puedo resolver esto. ¿Por qué? Porque no tengo más nada para hacer. Pero en lo posible, arrastren el límite hasta el último y a los dos se le tocan al mismo tiempo. Es mucho más lindo y más estéticamente queda mucho mejor así. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué ocurre? Yo parto en 3 o 4 partes, vale la redundancia, un ejercicio, pero ya puedo resolver algunos y voy resolviendo y el otro va, voy arrastrando porque todavía no voy a poder hacer. Entonces, hagan eso que les digo. Traten de poner siempre el límite y algo que les voy a recomendar también. Vamos a suponer que les doy tarea, algo por el estilo, o les estoy diciendo, por ejemplo, en el examen, ustedes no pueden olvidarse de este límite hasta que no hayan el reemplazo que tengan que hacer. Porque a veces, ¿qué ocurre? Empiezan ustedes acá, se van ahí, pero nunca se olvidaron de que esa función estaba atendiendo, o sea, que tenía límites adelante, por decirlo. Entonces, siempre pongan ese límite. Y Profe, acá, entonces sí, ya voy a hacer. Sí, decime. disculpa que te interrumpa. ¿Vos también das puntos por procedimiento? Creo que les dije la vez pasada, yo doy puntos porque ustedes me pusieron ahí que me quieran. Bueno, no es Ah, cierto. ya está, profe. No quiero que me dejen en blanco nada. Por ejemplo, a veces puedo plantear en el sentido, o sea, puedo sacar los datos y cosas así, pero no puedo plantear. O planteo y no puedo avanzar. Dejen escrito algo, no me dejen en blanco. ¿Por qué? Porque, no sé, si el ejercicio valía 1 punto, entonces por lo menos medio punto vas a tener. Si valía 2 puntos, entonces por lo menos 1 punto. ¿Por qué? Porque no puedo ponerles así puntos porque no hicieron nada. Entonces por lo menos trataron de empezar a hacer y ese es un pequeño sacrificio que ustedes hicieron. Ese sacrificio tiene que ser valorado. Así, da gusto así, ¿verdad? Una onda, profe. No, pero es cierto eso, o sea, hiciste ya por cénico, no sé, ella pues, entonces alguien te tiene que dar el aguante. Ahí está. Entonces, ya tengo así. A ver, fíjense. Acá yo ya estoy reemplazando. Tengo 5, esta x entonces es -1, más, y el otro que es 3 menos 1. Y ahí entonces, ¿qué voy a tener? Y acá voy a decir, cualquier número negativo elevado a una potencia par me da positivo. Si no, ustedes dicen, menos por menos, más. Entonces, esto me va a dar 1 positivo. Y 5, entonces 5. Después el otro, ¿qué voy a tener? Fíjense acá. Esta x ya no está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a tener que decir, este más que está acá, más por menos, menos. 3 por 1, 3 es igual a, ¿y cuánto es mi L? Mi L acá entonces es 2. Y ahí ya está. ¿Ven que es fácil? Si hay Sí, profe, re consultas, fácil. ya sabenlo. Si por ave motivo yo les pongo algo parecido a esto y no me hacen, no sé lo que haría de ustedes. Ya les cuento luego bien, porque este es lo más fácil. Ustedes tienen que aprovechar ahora. Este es el momento para hacer lo que quieran. Después ya se hace medio argeladito cuando estamos con lo que son ejercicios de aplicación. Profe, Bueno, yo me perdí un fla al final. sí, ¿qué pasó? Decime nomás. En el Acá, último procedimiento me perdí. En el último. ahí te bajo y a ver si te ayuda esto. Ahí fíjate.
Bueno, ahí me subió. A ver, así teníamos. Ahí. Entonces, fíjate, ahí ya estamos reemplazando este x al cuadrado. Entonces, tengo Sí, 5, está acá. sí, Y en vez de esta x, ya estamos usando el menos 1. Entonces, sí, menos 1 elevado al cuadrado. Más, acá está el más, 3 está aquí. Y ahí reemplazamos esta x por menos 1. Entonces, ahí sí. está, 3 menos 1. Y después hago lo que les dije. Este es positivo porque menos por menos más. Entonces me da 5, que está acá. Y Ya. después el otro digo, más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y 5 menos 3 estos. Genial, Ahí, profe. Ya, dale, dale. entendí. Ahora, vamos a hacer uno más y después ya pasamos a la siguiente. Me dice el número 3. X tiende a 3. X tiende a 3. Acá está mi insertar. Es lo que tiene este que cada vez que salís, entonces tenés que entrar otra vez. Insertar. Ahí, símbolos, ecuación. Entonces, me dice acá, 3x es x al cubo, es x al cubo. Ven también que es lo que les decía, si ustedes están haciendo a mano, entonces se le da la posibilidad para que vayan haciendo, porque si yo hago en pizarra, va a ser rápido y no me van a alcanzar por decirlo. En cambio acá parece así de preescolar, pero van fijando bien sin problemas. Así. Entonces me dice, límite de x cuando tiende a 3, de 3x al cubo menos x. Entonces sacamos esto. Es igual a, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es sacar en suma. Acá también yo ya puedo ser un poco vivito y ya puedo sacar este 3 afuera para no hacer otra vez otro paso solo para sacar el 3. Como yo ya voy teniendo habilidades a medida que voy practicando, entonces yo ya tengo esa luz que necesita límites para que puedan hacer. Entonces yo ya puedo poner acá el 3 afuera porque es una constante y sabemos que puede salir afuera. Entonces ahí le aplicamos el límite a lo que necesitamos ahí, que es x cuando tiende a 3, x tiende a 3. Así. Y entonces acá me va a quedar ya solamente x al cubo. Entonces ven que ya solucioné un paso, ahí ya estoy dejando de hacer menos. Y el otro que es límite. Límite de x cuando tiende a 3, de x cuando tiende a 3. ¿Y cuánto es el otro? Y es x. Y ahí fíjense que ya saqué en dos límites porque tenía una diferencia acá, o una suma algebraica, así como les dije. ¿Qué hago acá? Y acá ya reemplazo, ya no hay nada para hacer. Entonces pongo 3 por ¿cuánto? Por x al cubo. X al cubo. En este caso, x, ¿cuánto vale? Y vale 3. Entonces va a ser 3 al cubo. Es muy feo cuando, por ejemplo, nuestro número es negativo y no le pongo, por ejemplo, esto. O sea, queda muy feo cuando pongo menos 1 elevado al cuadrado así. Tienen que ponerle ese paréntesis porque este número 1 es lo que está siendo usado para el 2, para el cuadrado en este caso, y no el 5. A veces ponen ustedes 5 por menos 1 al cuadrado, pero 5 por menos 1 al cuadrado significa ¿qué cosa? Significa en verdad menos 5 al cuadrado, y eso no es cierto cuando es negativo. Cuando es positivo, vaya y pase. Menos, ¿cuánto? Y acá me dice el límite de x cuando x tiende a 3 y es 3. Es igual. ¿Cuánto me da ahí? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 91, 81. 81. 81. Sí, menos 3. 78. 78. Perfecto. ¿Ven? Hay gente que está haciendo eso, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me sigue y también nos ayudamos. Por ahí yo me equivoco o ustedes se están equivocando, entonces hacemos un acompañamiento mutuo. Bueno, después van a ir haciendo así estos que tienen acá. Es fácil, esto parecería que es difícil, pero no. A ver, podemos hacer el 7 para que vean que era lo que quería el 7. Entonces, ¿qué es el 7? 7, 7, 7, 7. 7 tiene un cociente, por eso es que vamos a hacer. ¿Qué nos decía el cociente? A ver, en este caso me dice cuánto. A ver, un dato. Ay, corre. Ahí, bueno. ¿Qué me dice acá? A ver, a mirar. Tengo acá.
Límite de x cuando tiende a 1 y tengo una función racional. Esa es una función racional, x cuadrado más 2 sobre 3x menos 1. Entonces vamos a hacer eso. Pongo acá límite, límite. O por ahí ustedes ven y está medio complicadito, entonces me dicen, pero vamos a hacer tal número. O así también a veces ocurre que ven que es medio complicadito, entonces para que no les complique después, ustedes cuando están solos, entonces ya hacemos también. X tiende a 1 y arriba y abajo tengo expresiones. Entonces voy a hacer fracción, así. Y arriba tengo x cuadrado, x al cuadrado. Ok, arriba, arriba. Acá. Acá tengo x al cuadrado. X al cuadrado. Inclusive, como ya tienen ustedes el material, también me pueden a veces dictar, por ejemplo, para no tener problemas y avancemos rápido. Y acá 3x menos 1. Así. Bueno, entonces, si voy a aplicar propiedad, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que sacar en dos límites, abajo y arriba. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Y acá tengo que poner mi límite también. ¿Por qué? Porque en este caso me dice aplica propiedad. Ahora en la siguiente, directamente me va a decir haya el límite sin aplicar propiedad. O si no, por ejemplo, les dice haya el límite, pero no les dice aplicar propiedad. Entonces, ustedes ya saben que quiere un reemplazo rápido. Si les dice, en este caso, haga de esa forma, entonces sí le tenemos que hacer caso. Más 2, así. Sí puedo poner, por ejemplo, este en un paréntesis para que sea más, mejor visto, por decir. Porque si no, no le pongo eso, es como si fuera que va a irse de ahí. Entonces acá, límite de x cuando tiende a 1, x tiende a 1, y acá entonces tengo 3x menos 1. 3x menos 1. Ahí está. Es igual. ¿Y qué pasa ahí? Acá entonces yo puedo otra vez sacar en varios límites. ¿Por qué? Porque tengo una suma. Entonces tendría que hacer de esa forma. Tengo que arrastrar todas las propiedades que ya estaba de alguna forma yo sabiendo. Inclusive ahí también va a ocurrir lo que les había dicho, que si tengo una constante, entonces esa constante yo ya puedo también sacar afuera. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener x tiende a menos 1. X tiende a 1 ¿de cuánto? De x al cuadrado. X al cuadrado. Así. ¿A qué? X al cuadrado. Acá. X al cuadrado. Y entonces, ¿más cuánto? Más el límite de x cuando tiende a 1 de 2. Esto es muy tedioso, muy así. ¿Para qué es lo que hago esto por ahí? Y no sé, para jodernos la vida por ahí. No es para otra cosa, porque ¿cuál es el sentido? No tiene sentido. Ahí. Y abajo, entonces, ¿qué hago? Fíjense que ya puedo sacar 3 afuera y ahí le aplico entonces el límite. Le aplico el límite y voy a tener entonces ¿cuánto? X tiende a 1. X tiende a 1 ¿de cuánto? Y ahí ya voy a tener solamente X menos ¿cuánto? Y el límite de ¿cuánto? Límite de X cuando tiende a 1. Tiende a 1. Y ahí entonces tengo ¿cuánto? Y va a ser 1. Y ahí ya, como tengo los límites para resolver, ya no tengo nada ahí para calcular, entonces hago ya directo mi cálculo. Por ejemplo, en el examen yo no suelo poner estas cosas, no le veo así muy... Tienen que practicar. O si les digo así, ni le van a mirar después. Después salen ahí y me van a culpar a mí, porque eso es más fácil, culparme que ustedes decir, profe, yo no sé, no quería hacer. Ahí, 2, o sea, 1, en verdad, 1, ¿por qué? Porque ahí ya vamos a reemplazar esta x que vale 1, entonces 1 al cuadrado, así, más, ¿cuánto? El límite de una constante es la constante, ahí. Acá cuánto tengo, y ahí voy a tener entonces 3 por, y acá reemplazamos esa x por 1, menos el límite de una constante es la
constante. ¿Y cuánto me da? 1. Fíjense que si vamos sacando el límite para cada uno, entonces es más fácil y no me da tanto para confusión, porque a veces, ¿qué ocurre? Acá tenemos 3 términos, después sacar y después ya no sé si era distributiva o qué, y ahí ya se me complica la vida por ahí. Entonces sacamos así, limpiamos todo lo que podamos y es más fácil. Acá tengo entonces 1 más 2 y abajo tengo ¿cuánto? Y tengo 3 menos 1. ¿Cuánto tengo arriba? Arriba tengo 3 sobre ¿cuánto? 3 sobre 2. Ahí está. Y ese es mi resultado entonces. ¿Ven? Es muy fácil. Acá no podemos nosotros decir no puedo o no quiero o lo que sea. Bueno, perfecto. Ahí ya está. Entonces se quedan algunas cositas que ustedes pueden después mirar cuando quieran. Después en la segunda me dice, halla el límite de cada función sin aplicar propiedades. Y ahí entonces nosotros felices porque eso era lo que queríamos hacer hace rato. ¿Qué hacemos ahí? Reemplazo directo. O sea, voy a poner B. Después esto le voy a colocar también en la presentación. No se preocupen. Si están haciendo, yo feliz. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar mucho a la hora de estudiar y todo lo demás después. Bueno, entonces me dice acá, el número 10, límite de x cuando tiende a 2. Límite de x cuando tiende a 2. X tiende a 2. ¿Y de cuánto? De 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Ahí está. A veces yo ya preparo todo también para cargar esto. O sea, por ejemplo, ya tenía todo así. Porque tengo obviamente el material en Word. Y ya hago directo. Pero quiero cargar otra vez para que de alguna forma vayamos viendo cómo se hace y usar también a nuestra... Vale, ¿cuánto va a ser acá? A ver. Ya es reemplazo directo. Acá no hay nada para hacer. Entonces, así como me dice el problema, 1 sobre, y acá ¿cuánto voy a tener? Entonces voy a tener así al cuadrado. ¿Sí? Entre paréntesis, si quieren poner paréntesis. Y ahí entonces va a ser 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da aquí? Es igual a 1 sobre, acá es el cuadrado, 1 sobre 4. 1 sobre 4. Ahí tengo 1 sobre 4. Ok. Leí el positivo, entonces no lee. Ese es el problemita que a veces tenemos con este tipo de... Quiere que le hagamos así como estábamos haciendo. Y le vamos a hacer así. Ahí, 1 sobre 4. ¿Ven cómo queda así directo y demasiado lindo? Es así. Bueno, esa es la letra A. Después el otro, que es el 11. Ahí está. Límite de x cuando tiende a 0. X tiende a 0. Ahí. Y tenemos entonces arriba 25x al cuadrado. Acá ya no hacemos eso que no querían hacer ustedes, que era sacar cada límite y cada uno de ellos. Directo, reemplazo directo. Entonces, Señor. ¿por qué ya no se hace lo que hacíamos hace rato, ahí arriba? Y acá fíjate que te dicen la B. ¿Ves? Sin aplicar propiedades. Mm. O sea, cuando te dice sin aplicar propiedades, voy a hacer directo. Reemplazo directo. Reemplazo directo. Si te dice, haya el límite de estas funciones sin aplicar propiedades tampoco. Eso ya les dije también. Solo si me dice aplicar propiedades, tengo que hacer así como hicimos al principio. Si no me dice nada o me dice sin aplicar propiedades, entonces es lo mismo. X a la séptima. Menos, ¿vale, señor? Es igual. Y ahí entonces hacemos nuestro reemplazo directo. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 20, 25, y ahí obviamente estamos todos así que queremos hacer, pero ¿por qué no pones 0 nomás ya y ya terminó? Y porque yo no soy ustedes, yo tengo que mostrarle paso por paso. Entonces ahí, ¿cuánto es? 0 elevado al cuadrado.
más 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 75. 75x a la Por c. 0 a la 7. Ahí está, ahí está. Menos 2. Ay, ay, espera que un rato, porque Profe, en ese caso el límite no va a ser constante. gracias, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasó? En ese caso el límite no va a ser constante. Y vamos a ver qué nos sale. Acá nosotros no estamos sacando en varios límites. Lo que se dan cuenta también es algo. A ver, buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque acá yo tenía un 2, no tenía x. Y fíjense que yo estoy poniendo directamente el 2 acá. Entonces, si yo iba a sacarle en su límite, iba a decir límite de x cuando tiende a 0 de 2. ¿Cuánto es ese? Es 2. ¿Sí? Entonces, y ahí entonces va a ser ahora 0 elevado a la séptima menos 2. Ahí. Es igual. O sea, Y ahí sería haces directo nomás, ¿verdad? acá directo, acá es sin aplicar. Ustedes olvídense ya de propiedades, olvídense ya de que la constante tenemos que sacar afuera y todo lo demás. Eso ya pasamos nosotros. Esto es 0, esto es 0. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 2 menos 2. ¿Y cuánto es esto? Y ahí digo, más por Menos menos 1. menos 1, ¿verdad? Menos 1. Sí, menos Ahí 1. está. Perfecto, ahí ya está. En este caso me dice sin aplicar propiedad. Entonces, le meten así como quieren ustedes. Le resuelven como quieran. Acá en la C también les dice, en los siguientes ejercicios, encontrar el límite indicado sin aplicar propiedades. Esto es lo que ustedes quieren, sin aplicar propiedades. Y van a hacer la misma historia como estábamos haciendo en este momento, ¿sí? Acá no hay dudas en el sentido de cómo voy a hacer, si la constante sale, si voy a elevar todo al cubo o lo que sea. No, directo, directo, ponen igual y empiezan a desarrollar. ¿Sí? No sé, miren acá, si hay algo que quieran que les haga, me avisan, si no pasamos. Acá, por ejemplo, fíjense un poco acá en este 23, me dice, límite de x cuando tiende a 0 de 175, me dice. Entonces, ¿cuánto va a ser el límite de este? 175, ¿verdad? 175. 250, 250. O sea, ahí no hay nada para que tengan ningún tipo de dudas. Bueno, ahora sí empezamos con esto, que son límites indeterminados. Y acá sí nos va a crear un poco de problemas. Los límites indeterminados existen cuando esa x puede tender a 0, y si es una función racional y me daba ese indeterminado que les dije. O por ejemplo me dice x tiende a infinito. Entonces ahí tenemos que ver qué hacer. Los límites indeterminados ocurren para estos tipos de situaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 por infinito y 0 a la 0. Esas son las situaciones que ocurren para límites indeterminados. A estos casos se denominan indeterminaciones. Y me dice acá, de forma específica, fíjense cuando yo tengo 0 o cuando mi expresión se da de una forma me da 0, o mi expresión está dada de una forma y me da infinito, o me da indeterminado, y estas cuestiones. Vamos a mirar un ratito acá. Me da 0 cuando yo tengo 0 sobre cualquier número. La K es una constante. Me da 0 cuando yo tengo un número constante y está dividido con un infinito. Me da 0 cuando yo tengo 0 dividido a infinito. Y también me da 0 cuando el 0 está elevado a la infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante y por ahí, no sé, quieren poner algo en sus estados de WhatsApp, pueden usar esta tablita. ¿Por qué? Porque acá me especifica todas las veces, porque ustedes, ¿qué ocurren con ustedes? Ustedes están haciendo cosas y ¿cuánto es lo que es esto? ¿Esto es infinito o indeterminado? Entonces, acá yo ya no voy a tener ese tipo de dudas. Cuando me da, o sea, en este caso infinito, cuando infinito yo sumo o resto con un número. Cuando sumo dos infinitos, cuando multiplico con un número positivo o negativo, y me da cuánto. Si yo multiplico cualquier constante sin importar el signo, entonces si al multiplicar por infinito me va a dar más o menos infinito manteniendo su signo.
Infinito por infinito, infinito sobre k, infinito al infinito, y fíjense acá, este es lo que nos crea siempre problemas, k sobre cero. Entonces k sobre cero es infinito. Y en la indeterminado, porque a veces el problema viene también cuando es indeterminado y cuando es infinito. Entonces acá ya no vamos a tener ese problema. Infinito menos infinito, cero sobre cero, cero a la cero, infinito a la cero. Acá, fíjense acá, me dice 0 elevado a la k. Si k es positivo, 0 elevado a la cualquier número que sea positivo, 1, 2, 3, o inclusive otros números que no sean enteros, el resultado siempre va a ser 0. Si es menor a 0, que significa que es negativo, entonces, ¿qué ocurre? Y acá ocurre lo que les había dicho. Si yo tengo, por ejemplo, 0 elevado a la menos 2, eso significa 1 sobre 0 al cuadrado. Y fíjense que 0 ya se va para abajo. Y si se va para abajo, entonces eso hace que sea infinito. Si yo tengo una constante y está elevada al infinito, me da infinito cuando este es positivo. Y me da 0 si la k es negativa o la base es negativa. Entonces, estas son las situaciones que pueden presentarse con límites al indeterminado que le decimos o límites indeterminados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para tratar de solucionar estos problemas? En algunos casos, en la mayoría de las veces se puede hacer lo que vulgarmente le decimos levantar una indeterminación. Levantar una indeterminación significa que no tenga como resultado 0 sobre 0, infinito sobre infinito o lo que sea. Y ahí tenemos que recurrir otra vez a álgebra. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de, por ejemplo, eh, casos de factorización o casos de radicalización y cosas así, o de racionalización que le decimos. Entonces, vamos a traer a colación o vamos a traer otra vez en el pensamiento a esas cuestiones que nosotros sabemos de álgebra. Bueno, seguimos entonces. A ver, por lo menos hasta las 4:30 estamos. Así, si saben, tienen que reportar a su permiso y entonces le dicen, a las 4:30 terminó mi amor y ya me voy a ir. Si no, venite nomás ya. O ustedes no hacen esas cosas, ¿verdad? Yo soy el que hace eso, parece. Bueno, a ver, seguimos. Tenemos que ser serios, chicos. Indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Y tengo dos reglas. Por un lado, en un cociente de polinomios o puede darse en una fracción con radicales. ¿Sí? En estos casos, estos ejemplos ya están resueltos, que ustedes pueden mirar después sin problemas. Nosotros vamos a hacer, obviamente, algunos ejercicios también que tienen que ver con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá ya van a olvidarse para siempre de aplicar propiedades, ese reemplazo directo. Entonces, tienen, en un caso de cociente, obviamente para que me dé 0 sobre 0, yo tengo que tener numerador y denominador. Jamás voy a tener, obviamente, 0 sobre 0 si mi función no es una función racional. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Y me dice la regla. Para eliminar la indeterminación en un cociente de polinomios en X, se factorizan numerador y o denominador, porque a veces puede ser que uno ya esté simplificado, entonces no vamos a poder factorizar. Factorizamos aquella expresión que está necesitando ser factorizada. Y se eliminan los factores comunes en el límite de la función. Al aplicar el límite a la función, los factores eliminados son diferentes a 0. Ahí ya levantamos entonces. A veces va a ocurrir esto y grábense también. Yo hago todo, ya limpié todo lo que pueda limpiar y me da, por ejemplo, un número sobre 0. Entonces ahí va a ser infinita. Infinito va a ser mi resultado. ¿Qué pasó con ese infinito? Ese infinito ya hizo que se levantase la indeterminación. Lo que yo no quiero que me esté dando siempre es 0 sobre 0. A mí me da indeterminado, ya tengo, ya levanté. A mí me da 0, ya levanté. A mí me da infinito, ya levanté. Desde el momento que ya tenemos como resultado diferente a 0 sobre 0, eso significa que nosotros ya logramos, entonces, levantar o eliminar la indeterminación. Porque a veces ocurre eso. No siempre me va a dar un número así claro como este, por decirlo. Y fíjense, lo primero que hacemos entonces es
reemplazar. Tienen que hacer necesariamente eso y obligatoriamente. ¿Por qué? Porque a veces también ustedes miran así y ya directamente empiezan a factorizar. Pero había sido, cuando yo hago el reemplazo directo con el número, ya me daba un número diferente a 0/0. Y ustedes estaban ahí jodiendo porque pensaron que eran así. Entonces, por eso es que sí o sí tienen que probar si me da 0/0 para continuar con el siguiente paso. Y ahí fíjense, X tiende a 2, entonces donde aparezca X, reemplazamos todos así, y me da 0/0. ¿Qué me dice la regla? Vamos a empezar a mirar entonces qué ocurre abajo y arriba. Y miro, x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, digo, a ver, ¿qué caso de factorización es esta? No es factor común porque acá no tengo una x con este 2. No es factor común por agrupación, ¿por qué? Porque esto necesitamos mínimo 4 términos. No es diferencia de cuadrado, porque en diferencia de cuadrados tengo que tener solo 2 términos y tengo que tener un negativo. No es trinomio cuadrado perfecto, ¿por qué? Porque este sí tiene raíz cuadrada, pero 2 no tiene raíz cuadrada perfecta. Y el siguiente caso que viene es aquel trinomio que le llamamos trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces es ese, que ustedes le dicen vulgarmente parejitas. ¿Sí? Ese es el término acuñado para el trinomio cuadrático de la forma x cuadrado más bx más c. Que nunca entendí qué es lo que significa x cuadrado más bx más c. Es x cuadrado porque si se dan cuenta acá no hay una constante delante de la x al cuadrado. Entonces por eso es x cuadrado. ¿Por qué es de x? Porque ahí sí tengo una constante que le acompaña a x en su forma lineal. Puede ser positivo, negativo, fracción, no importa. Cualquier número real. Y es c porque siempre aparece una constante aquí. Todas las expresiones cuadráticas es del tipo trinomio cuadrado perfecto en el sentido de las formas que puede acarrear ese tipo de expresión. Si yo tengo solamente x cuadrado, eso me está diciendo que la b y la c son 0. O si yo tengo solamente x cuadrado más 2, entonces la b es 0. ¿Sí? Entonces todos los casos son para analizar de esa forma. Bueno, entonces hacemos por parejita y nos acordamos de la regla de la parejita. Sacamos la x al cuadrado en su raíz en dos paréntesis, x y x. El primer signo que va a llevar el primer paréntesis es esto que tenemos acá, el signo de la B. Entonces va a ser negativo acá. Y para el otro, entonces decimos la regla de los signos. Más por menos, menos. Y ahí decimos, bueno, necesito desesperadamente dos números que multiplicado me dé 2 y sumado me dé menos 3. ¿Por qué? Porque acá tengo menos y menos. Y voy a sumar. Entonces, ¿qué digo? Menos por menos, más. 1 por 2, 2. Signos iguales se suman y conservan el signo. Menos 1 menos 2, menos 3 y el menos 3 está aquí. Tienen que hacer esa corroboración, por decirlo, después cuando ya tienen su parejita acá. El de abajo, ¿qué es? El de abajo tengo x cuadrado menos 4. No es factor común, porque acá no hay x. No es Diferencia de cuadrados puede ser. diferencia de cuadrados, sí. Tienen que ir así analizando en sus cabecitas también a qué tipo puede ser. Y es diferencia de cuadrados. Tengo un negativo y los dos tienen cuadrados perfectos, o sea, tienen raíces cuadradas perfectas. Entonces sacamos en dos paréntesis, sacamos la raíz de x, que es x, y en uno positivo y en el otro negativo. O indistintamente, no importa porque es un factor. Y la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí nos fijamos si podemos simplificar. ¿Y simplificamos qué? Simplificamos x cuadrado con x al cuadrado. ¿Y qué me queda? Me queda el límite de x cuando tienda a 2 de x menos 1, x más 2, que está aquí. Y ahí reemplazamos, probamos otra vez. Y probamos y me da un cuarto. Si me da otra vez acá 0/0, entonces, ¿qué indica eso? Que si tengo posibilidad, sigo haciendo mi factorización, o si ya no hay, entonces ya no hay posibilidades. También puede ocurrir eso, que yo quiero levantar a toda costa, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la función en ese momento, con esa naturaleza que ya trae consigo, por decirlo, es imposible. No vamos a poder hacer. Bueno, entonces, ese es cuando tenemos cocientes de polinomios.
Y ahí hay otro ejemplo que van a mirar después en el material, ya sin problemas. En una fracción con radicales y así. En una fracción con radicales, voy a mostrar también esto, lo que hacemos es así. Miro y como yo sé que es la primera regla o la segunda, porque acá ya aparece una raíz. Entonces, ¿qué hacemos? En una fracción con radicales, para eliminar la indeterminación en el que el numerador o el denominador contienen radicales, se racionaliza la parte irracional. La parte irracional significa la que contiene la raíz en el límite de la función y se simplifica el resultado. Una manera de racionalizar es multiplicar por el conjugado del término irracional. Entonces, ¿qué significa el conjugado? Es aquella expresión igual a la que tenemos que van a ser siempre binomios. Entonces, ¿qué hacemos? Y multiplicamos entonces por la misma expresión, pero con signo cambiado. Con signo cambiado. Solamente la parte radical. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a tocar otro que no sea que tenga raíz. Fíjense acá, por ejemplo. Si yo hago esto, lo primero que tienen que hacer como regla, ya saben, hacer el reemplazo directo. Hacen el reemplazo directo y ahí se dan cuenta de que es 0/0. ¿Cómo sigo ahora entonces? Y entonces voy a mirar acá. ¿Dónde está mi parte racional? Digo, irracional en este caso. Y está en el numerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar numerador y denominador por la conjugada de la parte irracional. La conjugada significa cambiarle de signo al segundo término en este caso. Entonces voy a tener raíz de x más 2 por, obviamente acá, y el de abajo también voy a multiplicar por raíz de x más 2. ¿Para qué hago eso? Ese es un artificio, le decimos en matemáticas, y es para que no varíe la expresión original. Fíjense acá, ya hicimos 0/0, acá está mi expresión original, y acá, fíjense, está multiplicado. ¿Y cuál es mi parte racional? Esto que tenemos aquí, raíz de x menos 2. Entonces, le cambiamos de signo al 2 y fíjense acá está, 2, 2. ¿Por qué? Porque si yo simplifico, me va a quedar la expresión original. Esto que yo estoy haciendo es por conveniencia. Y así como les dije, es lo que se llama artificio. Y ahí fíjense, y siempre va a ocurrir esto, que van a tener el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Porque fíjense que son las mismas expresiones, pero son signos diferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Si yo ya tengo desarrollado, significa que en su forma original, cada término estaba elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ya le sacamos la raíz, entonces eso significa que vamos a tener que elevar al cuadrado para obtener la función original, por decirlo. Entonces, raíz de x, raíz de x, raíz de x al cuadrado. Por eso está este cuadrado acá. ¿Por qué? Porque esta es una diferencia de cuadrados. En este caso, la función irracional está en el numerador. Si estaba en el denominador, igual voy a multiplicar por la conjugada, pero ahí necesariamente voy a encontrar el desarrollo de la diferencia de cuadrados abajo, no arriba. En este caso encontramos arriba porque nuestra función irracional está arriba. Bueno, entonces cada una de ellas. Ya sabemos por qué está elevado al cuadrado, porque es una diferencia de cuadrados. El otro se queda multiplicándose porque no hay nada para hacer acá. Entonces pongo en un paréntesis x menos 4, en otro raíz de x más 2, que está aquí. Y estos que están elevados al cuadrado puedo sacar. Fíjense, la x con el cuadrado y el índice se va y me queda x. Menos 2 por 2, 4. Y abajo no hacemos nada porque no hay nada para hacer. En algunos casos, por ejemplo, nos permiten hacer distributivas, pero no hace falta porque no favorece mucho tampoco hacer eso. Y bueno, ahí entonces probamos otra vez. Probamos otra vez a ver qué ocurre. Y acá fíjense, este x menos 4 y este x menos 4, porque está acá un producto, puedo simplificar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre raíz de x más 2. No, es que me va a quedar, así también ustedes a veces hacen. Como simplifican este con este, entonces ustedes directamente ponen que el resultado es raíz de x más 2. Pero tienen que acordarse que esto está abajo, no está arriba. Entonces, si está abajo, tiene que quedar abajo. Y arriba, entonces vamos a tener 1. Y ahí volvemos a probar. Ya no hay nada para hacer, se simplificó lo más que se pueda. Ya le toqueteamos así todo mal, ya no hay forma de hacer otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí reemplazamos entonces el límite
X, raíz de X, 4. Entonces, ¿qué tengo acá? Raíz de 4, 2, 2 más 2, 4. ¿Sí? Y fíjense algo que les dije, el límite se va hasta que reemplazamos. Acuérdense de eso, por favor. No se olviden nunca. Bueno, ahora entonces vamos a hacer algunos ejercicios y ya dejamos por aquí por hoy también. Ahora lo que tienen que hacer, les convendría mucho que miren sus anotaciones de álgebra normal, que en este caso habrán dado allá en el curso probatorio seguramente. ¿Por qué? Porque en matemática 1 ya no damos esto. Y bueno, acá se dan cuenta que el secreto al fin y al cabo no es tanto el límite, sino lo que nos va a joder un chiqui va a ser el tema de factorizaciones. Bueno, entonces vamos a hacer esto. X tiende a 2. Ah, una cosita también que se me pasó con el tema de radical. Cuando yo tengo, por ejemplo, radical arriba y tengo también radical abajo, entonces tengo dos posibilidades. Una es que haga con una de las radical, con una de las conjugadas, y en lo posible empezamos con el del denominador. Y vamos haciendo así, y si ya me queda el resultado, entonces ya nos quedamos con eso. En algunos casos, ese resultado que nos arroja y que sigue dando 0 sobre 0, entonces necesitamos racionalizar ahora con el numerador. Y tenemos que hacer así. O si no, la otra forma es racionalizar ya con los dos al mismo tiempo. Solo que ahí vamos a tener entonces tres factores, porque tenemos la original, tenemos la conjugada del numerador y tenemos también la conjugada del denominador. De los dos lados me va a dar el mismo resultado. Y la naturaleza de la función es lo que me indica muchas veces cuál me conviene hacer, por decirlo. Ahí tenemos que tener mucha práctica y ya mucha habilidad para poder comprender si voy a hacer la conjugada de arriba o de abajo o voy a hacer los dos al mismo tiempo. Yo suelo hacer por separado y empezando con el denominador. Y en la mayoría de las veces ya se levanta solita. O sea, significa eso que es efectivo, por decirlo. Bueno, a ver, vamos a hacer esto entonces. Yo ya tengo mi límite de esta forma, entonces lo que vamos a hacer primerito es reemplazar los valores. Eso tienen que hacer primera regla. No pueden hacer ustedes porque ya ven ahí demasiado ya quieren hacer porque ya saben que es una diferencia o que es un trinomio y había sido no necesitaba. Y a veces le hago eso a propósito, como dice el chavo. Entonces ahí, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener entonces 2 elevado al cuadrado menos 4. Y abajo tengo ¿cuánto? Y abajo tengo 2 menos 2. Es igual. ¿Cuánto tengo acá? Es igual a, pongo esto, y ahí entonces tengo 2 por 2, 4 menos 4. Y acá vamos a poner también así, 2 menos 2 es igual. Acá yo ya puedo hacer 2 menos 2, 0, pero así como les dije al principio, es mucho más lindo en matemáticas que dejemos, que vayamos esperando al otro pobre para que juntos hagamos las cosas. Entonces acá voy a tener 0 sobre 0, ¿ven? Así. Y ahí entonces mi siguiente paso es verificar qué clase de factorizaciones estoy necesitando. Entonces pongo ahí es igual a. Y continuamos. Ya nos damos cuenta que el de arriba es ¿qué cosa? Es diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo dos términos y ambos tienen ¿qué cosa? Ambos tienen raíz cuadrada perfecta. Acá me olvidé de algo, entonces voy a ponernos otra vez así. Me olvidé ¿por qué? Porque siempre les estoy insistiendo que tienen que poner su límite primero. Ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, si tenemos diferencia de cuadrados, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer entonces x menos 2 y x más 2. X menos 2 y x más 2. X más 2. ¿Qué hago ahí? Si se fijan, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar x cuadrado, o sea, x menos 2 con x menos 2. Y lo que me va a quedar finalmente, entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser cuando x tiende a 2, x tiende a 2, así. Y arriba entonces me va a quedar solamente una expresión que es x más 2. ¿Y qué tengo ahí? Y ya no hay nada para hacer. No me vayan a hacer así
que quieren poner o así, aplicar propiedades y me sacan en dos límites. Reemplazo directo. 2 más 2. Sin ningún tipo de problemas. 2 más 2, 4. Y ahí está. Ahí tenemos. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos? Este es mi... Ah, este es el otro. Acá tengo. Bueno, a ver, fíjense, ¿cuál quieren que hagamos? Elijan uno que quieren que hagamos como último. ¿Uno con racional? Sí, profe. Uno con racional. Sí, ¿Cuál quieren profe. hacer? ¿Cuál quieren hacer? El más difícil, profe, mejor. ¿Y cuál? Díganme ahí. Ahí están viendo. 38, 39, 38, 40. profe. El que tiene 38. dos radicales. Ok, 38. Ok. Entonces, vamos a hacer 38. Ustedes quieren, ustedes tienen. Bueno, a ver, ahí está. Yo tengo el material completo. Por ahí, si quieren, les puedo enviar y mandan encuadernar así como un cuadernillo así. Entonces, ustedes a la par que yo hago, a veces, bueno, en clase normal hacíamos así. Yo les llevaba el material, le dejaba en la fotocopiadora y la fotocopiadora se encargaba de que ustedes vayan a buscar. Y después, ¿qué hacíamos? Y ya resolvíamos inclusive en la hojita. Y era mucho más efectivo que estar de alguna forma buscando dónde está y todo lo que sea. Pueden enviar sin problema si quieren. O ponerle Dale, en el Classroom. Envíanos, profe. En el Classroom. Les puedo colocar en el Classroom. O en el grupo, no hay problema. Ahora cuando tenga un poquitito de vida, les voy a enviar. Entonces me dice límite de x cuando tiende a A. Y acá me dice así. Así. Entonces tengo raíz de A menos raíz de x menos raíz de x sobre a cuadrado. Yo tengo comido el material, por eso ya miro desde acá. A al cuadrado y menos x al cuadrado. Una vez tengo muchos libros que quiero mandar imprimir. O sea, que se haga un material así de apoyo como tal. Y no, yo no lucro con eso. Inclusive antes, cuando les llevaba en clase, como les digo, les llevaba yo por ahí si querían. Era precio de costo, no. Yo hago plata de otra forma, no hago con esto. Es para ustedes, no es para mí. Bueno, a ver. Vamos a hacer entonces nuestro primer reemplazo. Acá raíz de A es A. Entonces, lo mismo. Ahí no cambia nada. Va a ser otra vez raíz de A. No vamos a poner, ¿por qué? Porque no tenemos X ahí. Entonces, A. Menos, ¿cuánto? Y el otro, entonces vamos a reemplazar ahora. La X, reemplazamos con ¿cuánto? Y fíjense, X tiende a A, me dice. Entonces, acá es A. En la de abajo, entonces, ¿cuánto tengo? Tengo A al cuadrado y menos, y ahí reemplazamos también X. Entonces, ¿va a ser cuánto? A al cuadrado. Y ahí, entonces, ¿qué tengo? Y tengo S menos S me da 0. Y el otro menos el otro también me da 0. Así. 0 sobre 0. Y ahora entonces me voy a hacer ¿qué cosa? Me voy a querer levantar esta indeterminación. A ver, solo quiero este. A ver si puedo copiar. Bueno, me copia todo, lo voy a poner acá y le saco la parte que no me interesa. Así. Me voy a pasar en la otra hoja, así no estamos bajando y subiendo todas las veces. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer aquí entonces? Voy a poner mi límite. Así, saco esto de aquí, saco esto de aquí, ahí. Y voy a poner, obviamente, límite. No puedo olvidarme de eso. Entonces voy a hacer así. Y ya copié. Un ratito. El libro me jode acá. Bueno, este mismo copiamos porque vamos a usar la misma expresión. Que aquí ya está. Bueno, entonces descargamos. Límite, límite, tenemos aquí, acá está límites. Límites de X cuando tiende a A,
Y arriba entonces tengo toda esa expresión. A ver, va a ser así. Arriba tengo raíz de A menos raíz de X. Menos raíz de X. Así, la misma expresión porque lo que voy a hacer ahora es multiplicar por la conjugada ambas partes de la fracción. Menos X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. Y ahí entonces voy a multiplicar por la conjugada. Puedo poner algún por o no sé, como quieran. El por está por aquí. Así. Por y entonces hago así. La conjugada de la parte irracional. Nuestra parte irracional ahora es el de arriba. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser así. Raíz cuadrada de A. Y entonces su conjugada es más. Le cambiamos de signo al segundo miembro. O sea, en este caso al segundo sumando o no sé cómo le vamos a llamar. Ahí. Y abajo también va a ser así. ¿Por qué? Porque no tiene que variar mi expresión. Entonces va a ser raíz de A más raíz de X. Raíz de X. Así. Y ahí entonces ya empezamos a hacer. ¿Qué hago? Es igual al límite. Acuérdense el límite. Siempre, siempre. Se le va a perseguir hasta que reemplazamos. Tiende a A. Y ahí entonces, ¿qué hago? Arriba, ¿qué ocurre? Y si se dan cuenta, arriba tengo el desarrollo de una diferencia de cuadrados. ¿Cómo me doy cuenta? La misma expresión en base, pero signos diferentes. Entonces eso significa que vamos a elevar al cuadrado nuestra expresión. Así. Ahí puedo poner en un paréntesis o directamente así. Raíz de ¿cuánto? Raíz de A. Raíz de A. Y esto elevamos al cuadrado. Así. Y menos. ¿Por qué? Porque era una diferencia de cuadrados, porque después viene y yo digo, pero ¿cuál va a ser? ¿El negativo o el positivo? Y si es el desarrollo de una diferencia de cuadrados, obviamente tiene que ser negativo. Y ahí entonces el otro. Raíz de X al cuadrado. X al cuadrado. Acá X, saco de aquí, y ahí al cuadrado. Ahí está. ¿Qué hacemos abajo? Abajo ponemos tal cual como está. No vamos a tocar nada ahí. Vamos a poner en un paréntesis para que no se junten todo por decirlo. A cuadrado menos X al cuadrado. Esto no hay nada para hacer. No me quieran hacer distributiva porque así como les dije, no nos lleva a ningún lado por decirlo. Y van a hacer todo y después van a tener que sacar otra vez porque no van a poder hacer nada. Entonces, raíz de A más, acá está mi A, y raíz de X. Raíz de X. Ahí está, pongo en un paréntesis. Es igual. ¿Qué hago ahí? Y ahora entonces saco mi límite otra vez. Límite de X cuando tiende a A, de X cuando tiende a A, ¿de cuánto? Y ahí entonces hago mi expresión. O sea, ¿qué me queda arriba? Y voy a sacar ese cuadrado con la raíz y me queda A. Menos, ¿qué me da arriba? Saco la raíz con el cuadrado, me queda al cuadrado. Y abajo también. A ver, acá sí yo ya puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque ya soy inteligente y ya estoy en matemáticas 2. Fíjense acá que yo puedo hacer ¿qué cosa? Si yo reemplazo acá esta X con A al cuadrado, todo este se me anula. Y lo que yo no quiero es que tenga 0 abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer de esta parte? Fíjense acá tengo A cuadrado menos X cuadrado. ¿Qué clase de operación algebraica es esta? O sea, de caso de factorización. Una diferencia de cuadrado, profe. Una diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener A menos X y A más X. Y ahí yo ya estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya veo que voy a poder simplificar, ¿verdad? Y nos falta la otra partecita, que es esto, raíz de A. Ven cómo en cada momento cuando yo me doy cuenta de algo, entonces ya puedo sin ningún problema intervenir. Y ahí X. ¿Y
¿Qué pasa acá? Entonces yo puedo simplificar a menos x con a menos x. Y ahí ya voy a estar contento. ¿Por qué? Porque ya sale de aquí lo que me estaba creando que sea 0. Entonces voy a tener así. Es igual a límite de x cuando tiende a a. Ahí, a. Y entonces tengo arriba. Arriba ya no tengo nada porque ya simplifiqué. Entonces me va a quedar 1 sobre, y todo esto que tenemos acá, a ver si puedo agarrar de aquí. Un momentito. Ahí. Y esto es lo que me queda. ¿Qué hago de esto? Y ahora entonces ya no tengo problema para reemplazar, que era lo que quería hacer pues ya hacer ustedes. Ahí. Entonces acá tengo ¿cuánto? Tengo a más, y en vez de la x, entonces va a ser a. Así. ¿Por cuánto? Abrimos paréntesis, x cuadrada, ¿de cuánto? Y ahí tengo a más, y la x entonces también es raíz. Raíz de a. Es igual. Y ahí ya es álgebra, ya no hay otra cosa para hacer. A ver, ¿qué me queda ahí? A ver si podemos dejarle así chuchi. A más a, ¿cuánto vale? A más a es 2a. ¿Y cuánto es el otro? Tengo dos veces raíz de a. Entonces tengo ¿cuánto? 2 raíz de a. No es raíz de a al cuadrado porque no es producto. Así. Y entonces, ¿qué me queda finalmente? Es igual a 1 sobre, y ahí como tengo producto, entonces puedo multiplicar sin problema. 2 por 2, 4 a raíz de a, no es x, raíz de a. Y puedo hacer ahí también. Ya me gustó este. En la mayoría de las veces nosotros no dejamos esa raíz abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que racionalizamos. Entonces, si racionalizo, ¿qué va a pasar de esto? Va a ir la raíz arriba y abajo va a desaparecer y se va a elevar al cuadrado. Si no, ya dejamos ahí, como quieran. Ahí ya terminó, ya no hay nada para hacer. Si quiero hacer el otro que les dije, que es el de racionalizar, es solo por histeria mía, no es por otra cosa. Profe, Sí, o sea, está bien igual si dejamos así. sí, ahí ya está. Si hiciste lo otro, entonces eh, es para felicitarte en la próxima clase. ¿Qué es lo que es el próximo? Y es esto. Fíjense, le voy a hacer acá. Voy a poner entonces mi raíz de arriba. El 1 no hace falta, pues ya sabemos que no le afecta eso. Y acá entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 4a. Y como estoy diciendo, raíz de a arriba y abajo, entonces este se me convierte en una raíz cuadrada. Así. Esto es lo que ocurre con eso. Le vamos a poner acá un paréntesis. Vamos a poner acá nuestra raíz. Así. Y este le vamos al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Me queda entonces raíz de a, raíz de a sobre, y acá entonces, fíjense, la a va a salir fuera de la raíz. Entonces se va ese con ese y me va a quedar 4a al cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a tener dos veces a. 4a al cuadrado. Ahí está. 4a al cuadrado, sí. Raíz de a elevado al cuadrado, me queda a, con a es 4a cuadrado. Ahí está. Ese es entonces para esta partecita. Si pueden hacer, traten de hacer, chicos y chicas, esta parte que les mostré. Igualmente, hoy en 8 vamos a hacer por lo menos 2 o 3 ejercicios más de estos también, para después continuar con otros tipos de indeterminaciones, que es infinito sobre infinito y demás. Bueno, esto dejamos aquí por el momento. Entonces, si hay consultas, chicos, me van a avisar. ¿No? No, profe. Profe. No, profe. Bueno, bueno, un ratito entonces. Ok, perfecto. Ahora entonces les llamo y van a hacer sus vidas. Vayan fijándose, acá está mi sapientia. ¿Ven mi sapientia, verdad? Sí. Profe. Matemáticas Sí. 2. Ahí está. Cargar asistencia. Perfecto. Ahí está.
Y ahí empiezo a llamar. Después voy a mirar en el chat, hay un rosario de gente que ya se fue a hacer otras cosas. Bueno, a ver, Diego Acosta. Presente, profe. Ok, gracias. Muy amable, puede irse en paz. Marcelo Arrúa. Presente, profe. Ok, ahí está. Un ratito voy a sacar el... Esto está grabando, no hace falta. Chau, chau.